Gracias. Este tema que se nos ha asignado como parte de este plan de conferencias o programa de conferencias del CELA, eh, cuyas actividades también, valga decirlo, celebramos que no se han detenido, sino que por el contrario se han multiplicado con todas estas posibilidades virtuales, y ahí es donde se ve el empuje de quienes llevan el espiritismo en su corazón. Y este tema hace parte justamente de lo que pretendemos nosotros como espíritas, como instituciones, dar a la humanidad que tiene la posibilidad de alcanzar esta doctrina, dar como una herramienta, una filosofía, un plan, una propuesta de vida para lograr ese equilibrio espiritual del cual todavía no somos dueños o portadores de manera permanente, pero sí ya empezamos a vislumbrar algunos momentos de esa iluminación interior. Por eso quisiera empezar este tema recordando lo que sucedió en el año 563 antes de Cristo. Un año que para los registros históricos de la humanidad representó un antes y un después, especialmente para una población que hoy tal vez es de las sociedades con mayor cantidad de personas en el planeta concentradas en un gran país. Y fue en este año 563 antes de Cristo, en una república que ya no existe, que la consumió el tiempo, llamada Sakya, que queda dentro de lo que hoy todavía es conocido como esa maravillosa República del Nepal, que vive unos conflictos todavía complejos por la disputa de su territorio frente a otras naciones que también alegan esa potestad. Sin embargo, en esa época surgía en una familia aristocrática de esta república, allí al interior de Nepal, una criatura que tenía como objetivo, por lo menos en lo que se vislumbraba en esos primeros momentos de su vida, simplemente no sufrir. Y por eso su familia, que era esa familia que lideraba desde la realeza a esa sociedad, se juró que contra todos los obstáculos que se presentaran en el camino, su único interés, y especialmente de aquel hombre que ostentaba el título de jerarca de esa sociedad, que todo lo que estuviera a su alcance lo haría para proteger a su primogénito, para aislarlo de todo aquello que pudiera traerle tristeza a su corazón, porque su único propósito era que él fuera feliz, según su perspectiva de lo que era la felicidad. Así pasaron los años y este pequeño Siddhartha simplemente caminaba y recorría aquellos inmensos jardines del Palacio Real, porque no tenía otra cosa en qué pensar sino en las distracciones que le ofrecía el reino. Cientos de sirvientes que estaban atentos a su menor movimiento de su boca, de sus ojos o de su cabeza para atender sus deseos. Cientos de niños y niñas que jugaban con él también para hacerle sus días más alegres y más luminosos. La comida nunca faltó. El vestido, siempre él estaba acostumbrado a los finos trajes de seda, las mantas y las túnicas que para él eran como portar la misma tela fabricada por el viento, porque no pesaba, porque para él era realmente una delicia inenarrable. Estaba él recorriendo esos palacios, esos jardines, esas habitaciones que probablemente, como lo registran algunos historiadores, nunca logró conocer el número real de habitaciones que habían en el palacio. Tal era el lujo, tal era la ostentación allí. Cuando alguien moría, el rey se aseguraba que esa criatura no pudiera tener acceso a esas visiones de la muerte manifestadas en esos cadáveres que podían en ese momento estar transitando los pasillos del palacio rumbo hacia última morada. Él se aseguraba que los sirvientes llevaran por otros pasajes esos cuerpos sin vida de aquellos que alguna vez moraban en ese palacio para que fueran depositados en sus sepulcros, pero que en su camino no apareciera esta noble criatura para que no tuviera contacto con esa sombra de la muerte. Por eso, este muchacho, este niño, creció sin ver el mundo que realmente
posteriormente le tocaría ver. Como conocemos muchos, con el paso del tiempo empezó su mente a acelerarse un poco y a decir si realmente lo que él estaba viendo detrás de esos muros y de esos jardines era la realidad de lo que el mundo, más allá de esos muros, presentaba. Y empezó a urdir un plan para poder, de alguna manera, empezar a ver lo que había allí. Pero fue en un momento sobrecogedor, cuando él tuvo la oportunidad de salir, gracias a los descuidos de algunos de los que lo protegían, y lo primero que observó, no muchos pasos más allá de las puertas gigantescas que resguardaban al palacio, pudo ver el sufrimiento en carne propia. Un hombre en la vereda del camino, ni siquiera sentado, tirado, tumbado cuán largo era, al lado del camino, lamentándose. Un hombre que estaba cubierto por la mayor llaga que ha azotado a la humanidad durante toda su historia, la llaga del hambre. Y eso se veía en su cuerpo famélico, su cuerpo delgado, donde apenas algunas ropas inmundas cubrían sus carnes, lo poco que le quedaba de carne. Sus huesos sobresalían incluso casi sobre su piel. Siddhartha quedó impactado. No comprendía cómo él nunca había visto algo así. De hecho, retrocedió unos pasos hacia atrás, con la intención de huir, pero algo en su interior le decía que tenía que quedarse. Y no solo quedarse, sino tenía que caminar más allá. Pero no podía despegar su mirada de este hombre que se había arrojado a sus pies, suplicando algo de comer, suplicando por algo de atención, por algo de misericordia. Él, inexperto aún, no supo qué hacer en ese momento, más que sentir entre pavor y algo de compasión, porque como antes no había tenido oportunidad de ver esas situaciones, no sabía cómo actuar. Entonces, caminó mucho más allá y empezó a ver lo que la realidad del mundo le deparaba. Se sobrecogió tanto su alma que Siddhartha Gautama, regresando entonces de su sopor, se prometió que dedicaría todos los años que le quedaran de vida para traer paz, tranquilidad y alejar del sufrimiento a su pueblo. No queremos recordar lo que sucedió al interior del palacio, porque realmente hubo una revuelta tremenda cuando el rey intentó buscar culpables que pudieran recibir el castigo, su furia, por haber permitido que su amado hijo Siddhartha saliera a los campos y a las carreteras polvorientas para haber tenido contacto con el sufrimiento, con la muerte. Pero no, Siddhartha en un momento habló con su padre y le dijo que no culpara a nadie, que se culpara a sí mismo por pretender que él estuviera toda su vida abstraído de la realidad. Pasó esto y entonces este hombre que antes estaba coronado por una felicidad mentirosa, coronado por los bienes materiales que distraen a la mente humana, empezó a recorrer, empezó a recorrer las calles de su pueblo, empezó a tener contacto con el sufrimiento, con el dolor. Y él intentaba consolar, él intentaba dar ánimo, él intentaba curar enfermedades, él intentaba dar de comer, porque no tuvo ningún reparo en sacar de su palacio todo aquello que él consideraba innecesario para llevarlo al pueblo, aún con las protestas de su propia familia real, pero él a eso no le prestaba atención. Pero se daba cuenta que por más esfuerzos que hiciera, no lograba consolar a su pueblo, no lograba erradicar esa real pandemia del dolor y del sufrimiento que ha estado ligada a la humanidad desde sus primeras etapas de la evolución. Entonces se preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no ver más esas caras tristes, esas caras que estaban demacradas por tanta angustia? ¿Qué podía hacer para que permanentemente su pueblo fuera feliz? Decidió entonces
recorriendo un bosque aledaño, sentarse en un árbol que de por sí se convirtió en un árbol muy famoso por ser allí donde Siddhartha Gautama se sentó a meditar durante largas horas. Se sentó simplemente a preguntarse a sí mismo cómo podría erradicar el sufrimiento y el dolor del mundo. Y fue en esas horas que transcurrieron donde él allí, abstraído completamente de todo lo que había vivido para concentrarse en sí mismo y poder encontrar el punto, fue que consiguió la tan anhelada iluminación. La iluminación interior que todos buscamos. Pero fruto de esa iluminación, fruto de ese descubrimiento de esa verdad tan anhelada, de aquellas normas, de aquellas recomendaciones que en su momento Siddhartha Gautama se preguntaba cuáles eran las que podían dar ese consuelo al mundo, encontró la mayor de todas las recomendaciones, la mayor de todas las reglas que podrían realmente traer ese consuelo que él anhelaba para su pueblo. Y era que todos debíamos evitar los apegos. Y esa no fue sino la punta del iceberg de todas las enseñanzas de liberación espiritual que luego el conocido Buda pudo transferir al mundo entero para procurar en todos los que así lo quisieran la iluminación interior. De esa manera, en este pueblo maravilloso de Oriente se inauguraba también una era maravillosa de descubrimiento que todavía prosigue bajo las perspectivas de la existencia de la ley de la reencarnación y de la necesidad del progreso como factor fundamental para alcanzar la felicidad, el pueblo de Oriente, así como el pueblo de Occidente, hemos sido llamados permanentemente por iluminados que a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, adaptados a las diferentes necesidades, han venido al mundo a irradiarnos la verdad. De esta manera, mis queridos hermanos, nos ponemos a pensar que la clave de la felicidad está justamente en este equilibrio espiritual, en quererse a sí mismo y amar a los demás. Podríamos utilizar muchas frases que salen de nuestra mente, de nuestros estudios, de nuestro corazón, para interpretar lo que es la clave de la felicidad. No hace muchos meses, en razón de algunos estudios que tuve oportunidad de cursar, eh, tuvimos la oportunidad de investigar, no una investigación a fondo, una investigación tal vez superficial, pero lo suficientemente esclarecedora para darnos cuenta de una realidad que llamaba mucho la atención. Y es que en el mundo, por lo menos en el mundo digital, en la red Internet, estaban disponibles más o menos mal contados 4 millones de títulos de obras diferentes hablando sobre la felicidad. Estoy redondeando el número de lo que en ese momento alcanzamos a identificar con el grupo con el que tuve el placer de trabajar. Y entonces, cada una de estas propuestas provenía de un autor diferente. Pueden ser más, por supuesto, porque solamente hicimos consulta de las lenguas derivadas del latín. Pero si extendiéramos hacia las otras lenguas de las otras partes del mundo, seguramente esa cifra se duplicaría o se triplicaría. Pero si solo tomamos ese número, 4 millones de propuestas, 4 millones de visiones diferentes, que seguramente se tocaban en algunos puntos donde había convergencia acerca de cómo era su propuesta personal para que aquellos lectores alcanzaran la felicidad. Y muchas de esas propuestas eran propuestas de orden material, porque identificaban o asociaban la felicidad con justamente lo que en el caso de nuestro querido Buda estaba combatiendo, y era la posesión, el apego a lo material. Pero hay criaturas que, debido a su condición psicológica actual, se afinizaban con ese concepto de felicidad, que la felicidad venía empacada en estuches de plástico y que se compraba a cambio de algunas monedas en un centro comercial, en una tienda o en línea por internet.
Otras propuestas de estos autores estaban basadas entre una mezcla de lo uno y de lo otro, buscando un balance entre está bien tener, pero también piensa en aquello que no puedes comprar y que hace parte de tu felicidad interior. Y otras propuestas mucho más profundas, en mi parecer, mucho más apegadas a lo que esperaban los mesías superiores de la humanidad, dirigida exclusivamente a encontrar la felicidad en el comportamiento y los hábitos de la criatura humana. Y de todos ellos, probablemente se podía construir la verdadera esencia de la felicidad. Sin embargo, lo que nos invitaban a nosotros era a buscar un equilibrio, porque en este momento estamos en un mundo material. Además, en un mundo de expiación y de pruebas, tal como nos lo enseña el Evangelio según el Espiritismo. En un mundo en donde el mal todavía tiene más relevancia que el bien, pero que poco a poco el bien está sobrepujando al mal, por cuanto vamos hacia un mundo de regeneración. Estamos en esa transición planetaria. Y el balance que se nos propone, tomándolo de cada una de estas propuestas de la felicidad nos aporta, es justamente cómo hacer para, sin dejar de vivir con las responsabilidades que nos atañe estar en el mundo material, no descuidar nuestras responsabilidades a nivel espiritual. Y en ese balance es donde nosotros debemos ubicar nuestras prioridades para definir dónde realmente nosotros estamos, de un lado o del otro de esa balanza, en relación a nuestro equilibrio espiritual. Tomando la maravillosa obra codificada por Allan Kardec, donde se cantaron las verdades provenientes del espíritu de la verdad, y en la pregunta 979 de la obra fundamental de la codificación, el libro de los espíritus, tenemos la siguiente enseñanza derivada de la respuesta de los espíritus a Kardec. El alma, que ha llegado a cierto grado de pureza, goza ya de felicidad. La embarga un sentimiento de grata satisfacción. Es feliz por lo que ve, por todo lo que la rodea. Para ella se levanta el velo que le ocultaba los misterios y las maravillas de la creación, y las perfecciones divinas se le presentan en todo su esplendor. Cuando nosotros tocamos las puertas del espiritismo y empezamos a escudriñar realmente con dedicación e interés en las páginas de esta obra fundamental de nosotros los espíritas, empezamos a encontrar realmente diseminada en esas 1019 preguntas, cada partecita es un bloque de ese hermoso monumento dedicado a la felicidad, puesto que esa era la principal intención de los espíritus, comandados por el Maestro Jesús al momento de revelar la doctrina de los espíritus. Para poder culminar un trabajo de milenios atrás, donde desde diferentes perspectivas culturales, sociológicas, religiosas, incluso científicas, la humanidad siempre estuvo tratando de encontrar ese, digamos, ese objeto sagrado, inaccesible, que no existía físicamente en ningún lado, para que luego viniera la doctrina de los espíritus, para encaminarnos realmente como sociedad hacia el descubrimiento de lo que realmente nos esperaba como espíritus en evolución, conquistar la felicidad. Y entonces recordamos en este momento una enseñanza de la sabiduría popular que nos ilustra acerca de este punto. Y es que cuenta una historia que salió de la mente de alguien que quería explicar a sus alumnos cómo encontrar la felicidad. Que una vez Dios, cuando estaba creando el universo y en particular la tierra y la humanidad que la habitamos, cuando vio su obra culminada y la humanidad diseminada por las tierras hermosas de ese Edén simbólico que fue el paraíso, con el que se nos pintó esas primeras etapas de la creación en el mundo y una rememoración de los planos espirituales de donde provenían, dijo, ahora a la criatura humana, para poder vivir realmente en plenitud, debe sentir la necesidad de encontrar, de buscar la felicidad. Porque si se la damos de una vez, ¿qué sentido tendría la creación? Porque todos estarían en estado de plenitud. Y yo,
Quisiera que la creación que ha salido de mis manos y de mi corazón vibre, lata, se sienta realmente viva en un proceso permanente de la búsqueda de esa alegría, de esa plenitud que tuvieron desde el momento en que salieron de mi seno. Y entonces algunos de sus asesores celestiales le dijeron, Señor, ¿y entonces qué quisieras hacer con esa felicidad? Dios dijo, ayúdenme a pensar dónde la podemos poner para que ellos, mis hijos, no la encuentren tan fácilmente, sino que les cueste trabajo. Entonces, todos aquellos que asesoraban al Creador empezaron a pensar y a murmurar entre ellos, y alguno se atrevió a decir, Señor, te tengo la solución. Puedes colocarla en el interior de la tierra, debajo del subsuelo, allí, probablemente cerca al núcleo de la tierra. Allí no la encontrarán tan fácilmente. Entonces Dios en su infinita sabiduría se quedó pensando y dijo, no me disgusta tu idea, pero como le hemos dado a estas criaturas el valioso recurso de la inteligencia, no tardará en ellos descubrir cómo penetrar la dura capa gruesa de la tierra y empezar a encontrar allí los tesoros ocultos. Entonces rápidamente encontrarían la felicidad y no quisiera que fuera así. Entonces otro de sus asesores que estaba pensando y meditando dijo, Señor, ¿y entonces por qué no la colocas en el fondo del mar? Allí, en los abismos más profundos, insondables, donde ni siquiera las criaturas que habitan el propio mar son capaces de llegar por la presión atmosférica y por la oscuridad que allí hay. Dios dijo, no me disgusta tu idea, pero no. Probablemente en muy poco tiempo, las criaturas humanas haciendo uso de su recurso de la inteligencia, pero también el de la curiosidad, se inventarán dispositivos en los cuales ellos podrán introducirse y navegar hasta lo más profundo de los océanos, sin que nada les pase, y entonces allí encontrarán la felicidad. No, no me sirve. Entonces alguien más dijo, Señor, pues nos la pones muy difícil, pero se nos ocurre que entonces la coloques mucho más lejos de su alcance. Colócala en lo más profundo del universo, porque allí tardarán mucho tiempo y pues será muy difícil que logren ubicarla porque el universo es infinito. Y Dios finalmente dijo, quisiera pensar como ustedes y ser tan optimista, pero llegará el momento en que así como fueron capaces de escudriñar el fondo del mar con estos dispositivos, pues construirán naves espaciales y sondas que viajarán millones y millones y millones de kilómetros a la velocidad de la luz inclusive, y entonces un día encontrarán la felicidad. Al final todos sus asesores se rindieron. Dijeron, Señor, tú eres la infinita sabiduría. No somos capaces de darte una respuesta. Y Dios se quedó pensando y dijo, ya sé, la vamos a colocar en el único lugar en donde ellos no se les ocurrirá buscar. Y en donde podrá pasar mucho tiempo, mucho más del que tomarán para inventarse todos estos dispositivos para encontrar allí la felicidad. Ya, los asesores se quedaron pensando curiosos y le preguntaron, ¿y dónde es ese lugar, Señor, que ninguno de nosotros logramos identificarlo? Y Dios dijo, vamos a ponerla dentro de ellos mismos. Y así fue, que todos se quedaron sorprendidos diciendo, el ser humano difícilmente se le ocurrirá buscar la felicidad dentro de su propio interior, sino que empezará a investigar a su alrededor en dónde podrá ubicar esa fuente de la felicidad perenne y dedicarán esfuerzos, años, dedicarán mucho tiempo para poder identificar allí donde se encuentre esa felicidad sin lograr el éxito que ellos están presentando. Mis queridos hermanos, y es justamente lo que la doctrina de los espíritus nos ha venido a revelar. Más allá de la importancia de la doctrina espírita en términos de ciencia al demostrar la inmortalidad del ser, más allá de ayudarnos a identificar cuáles son esos valores y esas virtudes que estamos llamados a conquistar para llegar justamente al estado de plenitud, nos dice
en su aspecto, en mi opinión, más importante para este momento psicológico de nosotros, en su aspecto filosófico, donde nos dice de dónde venimos, para dónde vamos y sobre todo, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Y allí, cuando el libro de los espíritus nos abre la luz justamente para explicarnos cuál es el objetivo de nuestra existencia, podemos incluso acotar todavía más esa respuesta para descubrir que es ni más ni menos que el proceso de conocernos a nosotros mismos. Es ahí el núcleo de la situación que actualmente estamos viviendo. Por eso, proponemos que es indispensable el conocimiento de sí mismo, la profundización de la búsqueda de su realidad, para deslindar los complejos mecanismos viciosos que impiden su marcha ascendente y que no lo conducen a la realización total. Y es que conocerse a sí mismo es probablemente la tarea más difícil de todas, de las que se nos confiaron en esta serie de existencias que llevamos viviendo. Para nosotros, por más intención que tengamos, descubrirnos a nosotros mismos es un proceso cotidiano que se debe convertir en un hábito, tal como nos lo recomendó San Agustín. Así que cuando nosotros recordamos precisamente la pregunta 919 del libro de los espíritus, maravillosamente Kardec le preguntó a los espíritus que cuál era ese medio práctico, además de práctico, eficaz para lograr precisamente para mejorarnos como tal en esta vida y descubrir cómo resistir a las tentaciones del mal. Y fue ahí donde le respondieron sabiamente lo que ya Sócrates en el pasado había dicho, y es: conócete a ti mismo. Y entonces, en la pregunta 919A, San Agustín es quien realmente nos da esa apertura completa del mejor mecanismo que, como Kardec preguntó en su momento, es práctico y eficaz para lograr ese conocimiento de nosotros mismos. No quisiera aquí nuevamente repetir la extensión de la pregunta, porque estoy seguro que todos ustedes conocen a fondo esta parte del libro de los espíritus, pero solamente quisiera resaltar ese hecho en donde San Agustín, de una manera tan sencilla, ejemplificando él mismo lo que estaba recomendando, nos decía que al final de cada día simplemente repasáramos aquello que habíamos hecho durante el día, identificáramos aquello en lo que nos habíamos equivocado y descubriéramos la manera que al siguiente día pudiéramos corregir ese hecho, pero también pudiéramos identificar aquellas cosas positivas de nosotros mismos para reforzarlas y potencializarlas. Esto en mis palabras y parafraseando la respuesta de los espíritus. Y es justamente ese proceso el que nos cuesta tanto trabajo. Y nosotros, que ya conocemos la doctrina de los espíritus, que hemos dedicado muchas horas de nuestra vida, horas felices, al estudio juicioso, al estudio sistematizado, al estudio serio y metódico de esta doctrina, en toda su extensión, aún así, haber tratado de despertar la conciencia nos tomó mucho tiempo y nos sigue tomando mucho tiempo para poder llegar y darnos cuenta que probablemente lo que hemos descubierto en nosotros al día de hoy no es sino, nuevamente digo, la punta del iceberg de todo lo que aún yace en el trasfondo de nuestras conciencias. Y es que nosotros somos creados por Dios, hijos del ser perfecto, Padre del universo, y por lo tanto también somos así de complejos. No esperemos que aún hoy, con tan pocos milenios detrás de historia, hayamos podido descubrir los insondables también profundidades de la mente y de la conciencia, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero nos hemos acercado bastante a lo que debemos saber para poder trasladarnos hacia esa nueva etapa evolutiva en donde nos espera el mundo de regeneración. Descubrir lo que subyace más allá de nuestro consciente, en los otros niveles de la conciencia y del psiquismo, como lo es el subconsciente y sus derivaciones, nos va a tomar todavía mucho tiempo. Pero la sabiduría y la misericordia de Dios, de la divina providencia, como lo relata también el libro de los espíritus, es tan sabia y magnánima que nos permite ocasionalmente procesos de aceleración para que nosotros como humanidad no nos quedemos anquilosados
en un momento, en una zona de confort, sino que nos impulsemos permanentemente a través de la ley del progreso para alcanzar ese equilibrio interior y esa iluminación que no solamente el Buda nos propuso, sino y principalmente Jesús de Nazaret. Hoy, que estamos viviendo, y seguramente ustedes ya están cansados de escucharlo probablemente, pero no debemos descartar y agradecer que esto que estamos viviendo a través de este diminuto monstruo que nos tiene acorralados en nuestros hogares es una nueva oportunidad de ese impulso de la providencia divina que nos ha permitido, una vez más, como humanidad, resguardarnos dentro de nosotros para poder descubrir, dar un paso más hacia descubrir dónde es que realmente radica esa felicidad que Dios, en su infinita sabiduría, como lo contamos en esa historia sencilla, puso dentro de nosotros. Porque se dio cuenta que estábamos tan distraídos por los placeres humanos, tan distraídos por las afugias del día a día, por todo aquello que una sociedad sobre revolucionada en términos de velocidad de desarrollo nos estaba imponiendo en todos los niveles sociales, en todos los niveles culturales, religiosos, políticos también, donde nadie estaba exento o muy pocos estaban exentos de vivir una vida realmente sosegada. Aquellos privilegiados que lograron alcanzar esa quietud interior, pero la gran mayoría, probablemente el 90 o un poco más del por ciento de la humanidad, estábamos imbuidos en ese mare magnum, en ese proceso donde la ambición se convirtió precisamente en el principal objetivo a alcanzar por la humanidad. Y entonces la divina providencia dijo, basta, basta, sin importar cuál fue la causa que dio origen a la expansión del virus, porque simplemente ese fue el cómo, pero el por qué reside en la sabiduría divina, que no permite que se caiga la hoja de un árbol sin que Él lo autorice, para que fuera entonces el medio en el que nosotros pudiéramos resguardarnos. Algunos dicen, y con razón, pero ya estamos viendo que en la medida que algunas naciones empiezan a volver a la normalidad, a retomar, todavía se ve cómo los intereses económicos predominan sobre los intereses incluso de la propia vida, cómo algunos retornan a sus vidas vacías que veíamos antes de este ciclo. Pero mis queridos amigos, jamás, jamás debemos olvidar, sobre todo nosotros los espíritas, que todo obedece a una planeación que va montada en un carrito que se llama tiempo, que no necesariamente es el mismo tiempo que nosotros esperamos. Todos estos procesos de transformación de la conciencia y del despertar de la conciencia van justamente en un término de tiempo que además eclosiona en el momento indicado, pero que una vez se ha puesto la semilla, como fue puesta en millones de corazones humanos y de mentes gracias a este proceso de pandemia, esa semilla empezará a germinar en la medida que cada tierra fértil de la conciencia individual de cada uno permita que eche raíces y aflore, pero ya está sembrada. ¿De quién es la mayor responsabilidad? Tuya y mía, de los que estamos aquí y de los que están en el mundo entero, que junto con nosotros ya pudimos, de alguna manera, abrir un poco más los oídos del Espíritu para comprender las bienaventuranzas, para comprender cuál es nuestro papel realmente en esta tierra, cuál es nuestro rol como aquellos que, como el Maestro Jesús dijo, el que tenga ojos para ver y oídos para que oiga, pues así nosotros lo estamos tratando de hacer y por lo tanto somos los llamados a invitar a todos aquellos que ya masivamente la divina providencia se encargó de poner la semilla del despertar espiritual para que nosotros todos los días, insistentemente, sin descanso, sin prisa pero sin pausa, podamos hacer germinar esa semilla. Y así como nosotros que estamos reflexionando aquí en este espacio, hay millones de almas encarnadas y desencarnadas haciendo exactamente lo mismo, por lo cual podemos tener la tranquilidad y la certeza que Jesús, como gobernador planetario,
está haciendo lo que le corresponde y está cumpliendo su promesa de traer el consuelo a la humanidad entera. Así que, mis queridos amigos, este tema tan apasionante del equilibrio espiritual, hoy lo estamos viendo realmente cómo se procesa a nivel de colectivo humano, pero también al nivel individual. Y entonces proponemos acá que solamente a través de una gran tenacidad de la voluntad es posible mirar hacia adentro e investigar las posibilidades de que se dispone para identificar mejor qué hacer, cuándo y cómo realizarlo. Y me tomé la libertad de resaltar estas dos palabras en color azul porque considero, en medio de mis deficiencias, probablemente estoy equivocado, que estos dos términos son los que también sustentan la posibilidad de avanzar con mayor velocidad en ese propósito individual de conquistar el equilibrio espiritual, el despertar de conciencia, la paz interior, la tenacidad que hace referencia a no claudicar ante el primer obstáculo, ni ante el segundo, ni ante el tercero, ni ante el 50, sino que nos debemos mantener perseverantes, justo como lo hizo el Maestro Jesús, porque cada una de sus acciones fueron una enseñanza para la humanidad a través de los siglos. Y él jamás claudicó, ni siquiera ante las acusaciones terribles e ingratas, incluso de sus propios cofrades que llevaba en su corazón. Ese fue el mayor ejemplo de tenacidad que hoy nosotros podemos y debemos transportar hacia nuestra propia individualidad y decir, ¿qué es mi sufrimiento? ¿Qué es mi necesidad comparada con la de otros que probablemente están en una condición más difícil que la mía? Y mis queridos amigos, no lo dudemos, no lo dudemos. Por más terribles que sean nuestros sufrimientos, por más retadoras que sean las pruebas que se nos ponen en el camino para promover nuestra evolución, siempre hay alguien que está pasando un reto mayor al nuestro. Es indiscutible. Por lo tanto, eso nos debe también motivar a decir, si otros que están un poco más abajo en la escala del sufrimiento que nosotros y han logrado sobreponerse, ¿por qué yo no? Y más aún cuando tenemos la luz de la doctrina espírita, del mismo Cristo Jesús, iluminándonos a nosotros en nuestro interior, diciéndonos, mira, ahí te estoy mostrando dónde está la felicidad. Eso sí que nos debe motivar y entonces activar la segunda palabra que está ahí resaltada en azul, que es la voluntad. Pero la voluntad, cuando no hay propósito, es una palabra vacía, es una palabra que carece de raíz. Pero nosotros tenemos el principal propósito de todos, y es que logramos identificar realmente que todos podemos alcanzar un estado de plenitud, que todos podemos alcanzar ese propósito supremo, que los filósofos desde la antigua Grecia se devanaron los sesos tratando de identificar la ruta y muy pocos le comprendieron que es posible ser feliz. Nosotros no solo lo sabemos a través de la razón, sino también a través de la vivencia, de ver seres maravillosos, que Jesús ha tenido la infinita misericordia de poner cerca a nosotros para ver con nuestros propios ojos y tocar con nuestras propias manos seres que realmente podemos decir que han alcanzado el equilibrio espiritual. Porque entonces ellos se convierten en nuestros modelos a seguir. El principal modelo a seguir es Jesús, por supuesto, pero necesitamos también de aquellos modelos mucho más cercanos a nosotros, del día a día. ¿Y por qué no mencionar a grandes amigos que han dejado huella indeleble en nuestra alma, como Chico Xavier o el mismo Divaldo Pereira Franco? Por no dejar de mencionar, pero son muchos más que más allá incluso de las fronteras de nuestro amado espiritismo, han demostrado al mundo que realmente se puede ser feliz. Cuando vemos eso, cuando los escuchamos, cuando los podemos tocar, estrechar sus manos y sentir que realmente ese objetivo es real, entonces se nos debe activar esa llama interior, ese objetivo superior de decir, si ellos pudieron, pues yo también, porque el espiritismo me enseñó que todos fuimos creados iguales, con las mismas oportunidades, solo que de cada uno depende qué tan rápido logra llegar a esas oportunidades.
mis queridos amigos, yo hablo acá en nombre del espiritismo, pero probablemente soy el que menos ejemplifica lo que está diciendo. Pero debo decir, sí, que estoy convencido que lo puedo lograr, que estoy convencido que el Maestro Jesús me ha dado las herramientas, no solamente a nivel filosófico, científico y moral en el espiritismo, sino alrededor mío con seres que me aman, con mi madre, con mi padre, mi hermano, mi esposa, con mis amigos del centro espírita, con mis compañeros del trabajo, de quien todos encuentro apoyo, soporte y sobre todo enseñanzas. Y si cada uno de ustedes revisa quiénes alrededor también ha puesto Jesús de Nazaret, como ese soporte y ese impulso, incluso aquellos que a veces pareciera que al contrario de soporte se convierten en un obstáculo por sus personalidades difíciles, si lo vemos con la visión trascendental que nos da el espiritismo, comprenderemos que son ellos probablemente los principales soportes que puso Jesús, porque son los que prueban de qué manera vamos a conquistarnos nosotros mismos para conquistarlos a ellos. Y así progresar, progresar a través del alcance del amor a través de otros. Porque aquel que es más difícil de amar es el que más amor necesita. Y entonces, esta tarea es un desafío que exige intención lúcida hasta crear el hábito de la interiorización, partiendo de la reflexión rumbo a la inmersión en el océano del sí mismo y de allí extraer la armonía y la plenitud. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que además ha sido extraído de un libro maravilloso de Juana de Ángelis llamado Autodescubrimiento. 4 palabras que también nos hemos tomado la libertad de resaltar en color azul. Mi intención es que ustedes de aquí tomen lo que realmente les haga sentido, por supuesto, y dejen pasar aquello que no les agregue valor, pero que estas palabras en azul sean aquellas que puedan quedar fijas en nuestros cerebros como los puntos de apoyo de todo lo que se esté diciendo en esta noche para reflexionarlos posteriormente. Aquellos de ustedes que ya hayan conquistado aquello que estamos aquí manifestando, por favor, que a su vez nos ilustren aquellos que vamos un poco más atrás. Pero aquellos otros que igual que este servidor, estamos en el proceso de la conquista de aquí lo que estamos viendo, entonces dediquemos las próximas horas y días a continuar reflexionando y meditando esto que justamente la espiritualidad nos quiere compartir. Intención y hábito. Son 2 palabras que para este propósito del equilibrio espiritual van de la mano. La intención que es hija de la voluntad, o por lo menos hermana, en el sentido que para poder nosotros movilizarnos necesitamos algo que nos llame la atención, ¿no es así? Así como el niño que únicamente hace caso cuando encuentra un estímulo que llama su atención. Algunos hoy en día les entregan el iPad para que llame, para captar su atención o para que haga algo como una especie de trueque. Está bien, pero otros se encargan entonces de ilustrar también su mente para que el niño encuentre esos motivos desde su corta edad para lograr encaminar sus actos y sus reflexiones. La intención. Pongo el ejemplo del niño porque desde pequeño nosotros vivimos en función de algo que nos motive, de algo que nos haga querer hacer las cosas. Por eso repito, si alguno de nosotros en esta reunión aún siente que no tiene algo que realmente lo movilice a superarse a sí mismo y lograr esto que estamos exponiendo acá, es porque probablemente todavía debe reflexionar más al respecto de lo que está en su interior, que está bloqueando la expansión de esa luz íntima que todos tenemos para que nos movilicemos hacia la búsqueda de un estado superior de conciencia. Una vez hemos encontrado ese motivo, esa llama interior, esa intención, entonces empezamos a trabajar cotidianamente. Retorno a la pregunta 919A del libro de los Espíritus para recordar lo que San Agustín nos estaba proponiendo, y es que convirtamos en hábito esa reflexión cotidiana donde seamos capaces de enfrentarnos al propio espejo personal de la conciencia y decir,
qué hice hoy bien y qué hice mal. Para mañana, entonces, mejorar lo que hice mal y potencializar lo que hice bien. Y eso convertirlo en hábito, tal como dice ahí. Esa reflexión entonces nos permitirá hacer ese ciclo todos los días, como parte de un proceso de higienización de nuestro ser interior. De allí, finalmente, como dice este párrafo, y ya para ir cerrando nuestro tema, podremos extraer la armonía y la plenitud. No quisiera terminar sin presentarles esta sencilla propuesta que sale de nuestra mente. Los ingenieros pensamos como ingenieros, los médicos como médicos, los filósofos como filósofos, pero entonces, desde mi cabeza, lo único que pudo salir fue esto. Una propuesta de cuáles son, probablemente, en mi opinión, esas dimensiones, esas 4 dimensiones del ser en las cuales nosotros deberíamos trabajar permanentemente para lograr la conquista evolutiva. Y por eso digo, es una propuesta personal, que cada uno puede construir a su manera, porque cada uno tenemos un momento evolutivo diferente y una realidad y una percepción de la realidad diferente. Pero tenemos un punto en común, que es la enseñanza espírita. Estudiar, cultivar valores, poner en práctica aquello que estudiamos y aquello que conquistamos a través del servicio, para luego también enseñar. Este es un ciclo, un círculo virtuoso que proponemos, que a la luz de esta escala de numeritos del 1 al 5 en cada uno de ellos, cada uno de nosotros nos podemos calificar. Ahí hay unos puntos puestos de manera aleatoria, sin ningún significado específico, pero cada uno podrá decir, yo cómo estoy en términos de estudio. Ahí el punto está en el 3. Alguien dirá, no, yo ya estoy en el 5. Otro dirá, no, yo estoy en el 2. Y así con los demás. ¿Para qué? Para que entonces todos digamos en dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos, concentrar nuestra voluntad, concentrar nuestra intención, como lo vimos en un par de diapositivas antes, para poder llegar al punto en que todos debemos llegar, que es este diamante perfecto en esta gráfica, que de una manera simbólica nos propone entender cómo es que nosotros deberíamos vernos en términos evolutivos. Espíritus puros, como dice la escala de los espíritus que nos enseña la obra magna de la codificación, es a donde todos estamos llamados a llegar, pero únicamente cuando logremos escalar paso a paso, con voluntad, con amor, con perseverancia y con la ayuda del mundo mayor, para lograr entonces la cima de cada una de estas montañas simbólicas que representan las conquistas del ser en evolución. Y no dudemos, mis queridos amigos, que todos los podremos lograr. Quisiera, simplemente para cerrar, recordar lo que nos dice la pregunta 980 del Libro de los Espíritus. La unión de los espíritus que simpatizan con miras al bien es para ellos uno de los mayores goces, porque no temen que esa unión se vea perturbada por el egoísmo. Esos espíritus forman en el mundo completamente espiritualizado familias que comparten los mismos sentimientos. En eso consiste la felicidad espiritual. Así como en vuestro mundo os agrupáis en categorías y sentís un cierto placer cuando estáis reunidos. El afecto puro y sincero que los espíritus experimentan y de que son objeto es una fuente de felicidad, porque allí no hay enemigos ni falsos hipócritas. Y la aclaración del maestro Kardec al respecto dice que en la tierra el hombre goza de las primicias de esa felicidad cuando encuentra almas con las cuales puede confundirse en una unión pura y santa, en una vida más purificada. Ese goce será inefable e ilimitado, porque el hombre solo encontrará almas simpáticas a las que el egoísmo no habrá de enfriar. Todo es amor en la naturaleza, el egoísmo es el que lo mata. Y esto para decir, mis queridos hermanos espíritas, que hoy más que antes y hoy más que nunca, nosotros debemos valorar nuestra comunión como espíritas. Valorar y trabajar con mayor ahínco, no solo por la conquista del equilibrio espiritual, que es un objetivo individual,
sino ahora también trasladar ese esfuerzo personal al movimiento espírita. Lo que dice acá es ni más ni menos que nosotros estamos siendo afines por una filosofía que hemos elegido como propuesta de vida, porque hace sentido para nuestra naturaleza espiritual, porque nos permitió identificar que realmente fuera de la caridad no hay salvación, porque realmente nosotros estamos acogidos bajo una estructura doctrinaria que nos dice que en nosotros mismos radica esa llama interior para poder echar a andar lo que todos anhelamos, que es el progreso colectivo. Eso y muchos otros conceptos más son los que nos reúnen a todos en torno a esta ilustración espírita. No dejemos que nuestro movimiento, como centros espíritas, como federaciones, como movimiento nacional, simplemente siga la misma rutina de antes, sin decir que no estábamos haciendo cosas buenas, por supuesto que sí. Pero yo, que soy realmente ignorante de las realidades del espíritu, presiento que el Maestro Jesús de Nazaret espera que aquellos que hemos aceptado su llamado, como los obreros de la última hora, seamos los que demos ejemplo en la medida que se vaya desescalando este confinamiento, para decir al mundo desde de nuestras casas y centros espíritas que Jesús ha vuelto, que Jesús ha vuelto ni más ni menos que en estas realidades que traen consuelo, esperanza y amor. Amigos queridos, gracias por la generosidad de cada uno de ustedes conmigo en estos minutos que nuestra querida institución Luz de Amor nos ha permitido para expresar lo que este corazón tiene que decir en nombre de la maravillosa doctrina espírita a la que le debo incluso mi vida. Y agradezco en nombre de todos ustedes a Jesús por su infinita bondad y por hoy permitirnos, mucho más que antes probablemente, sentirlo cerca, porque hoy estamos verdaderamente viendo cómo la ley del progreso es una realidad. Dios los bendiga a todos ustedes, mis votos de mucha paz, de gratitud, para que sigan adelante en su propio despertar espiritual. Gracias.